¿Cómo están, estimadísimos? Les habla su amigo Jonathan Borca. ¿De qué vamos a estar hablando hoy? Vamos a hablar de DAX. ¿Qué es DAX? ¿Con qué se come? ¿Para qué sirve DAX? ¿Qué significa DAX? Yo me pregunté muchas veces qué significaba DAX. Pues literalmente significa expresiones de análisis de datos. Como que lleva al inglés algo como que Data Analysis Expression. Disculpen mi mal inglés, pero eso es lo que significa. ¿Para qué nos sirve? ¿O qué comprende DAX? Bueno, comprende muchas fórmulas, funciones, valores que nos permiten llegar un poco más allá de lo que Power BI nos deja hacer eh, de forma, de forma natural, sin necesidad de que nosotros escribamos nada. Cuando nosotros queremos ir un poquito más allá con fórmulas bien asociadas a un tema que estemos resolviendo con mayor nivel de complejidad, sí o sí tenemos que entrar en lo que es el mundo de DAX. Y estoy seguro que el 99% de ustedes ha visto en algún momento lo que es DAX. ¿Dónde seguro vieron DAX? Dentro de Excel. ¿Recuerdan esas fórmulas cuando nosotros dentro de alguna hoja de Excel venimos y colocamos un igual y escribimos algo? Pues déjeme decirle que ese lenguaje es DAX. Es el mismo que utilizamos dentro de Excel a Power BI, con algunas pequeñas diferencias, con fórmulas más, fórmulas menos, pero en esencia es lo mismo. Así que bien, vamos a utilizar el mismo reporte con el que estuvimos jugando en el video pasado, donde estuvimos hablando de las relaciones copo de nieve y las relaciones en formato estrellas para hablar de lo que es DAX. No sé si recuerdan que nosotros cuando íbamos a calcular eh, los las cantidades simplemente vinimos y arrastramos el elemento. Acá está. Arrastramos, eh, lo coloqué en filtro que no quería. Voy a colocarlo en un espacio en blanco. Arrastro el elemento y él me va a crear allí una visualización. Bien, él me crea una sumatoria. Le está haciendo aquí la sumatoria del elemento cantidad. Pero ¿qué pasa si yo quiero hacer esto de forma manual? Que Power BI no me genere esa suma, sino que yo la hago porque tengo condiciones adicionales. Pues ahí tenemos que usar DAX. ¿Nosotros dónde podemos usar DAX? Lo podemos crear en este nivel para crear mm, medidas. Una medida es un cálculo matemático. O inclusive lo podemos utilizar en el detalle de las tablas para crear, nuevas columnas y nuevas tablas según nuestra conveniencia. Así que vamos a crear, por ejemplo, en la tabla de productos. Vamos a nuestra tabla de productos y vamos a crear una nueva columna. Y botón derecho sobre producto y vamos a crear una nueva columna. Entonces, vean que lo interesante que va a pasar es que en la parte superior se me va a abrir cuando yo escriba mi fórmula en DAX. Sí. ¿Qué debe tener sí o sí mi fórmula en DAX? Bueno, va a tener un signo de igual. Del lado izquierdo va a tener el nombre del elemento DAX, que en este caso es el nombre de la columna que yo voy a crear. Y del lado derecho voy a tener la definición. Bien, entonces vamos a hacer algo sencillo. Vamos a hacer aquí vamos a colocarle una columna que se va a llamar validación, donde simplemente vamos a hacer una consulta. Sí, una de las cosas interesantes es que cuando yo empiece a escribir en DAX, él me va a ir mostrando todas las fórmulas que coinciden con lo que yo vaya escribiendo. Y aquí preguntamos algo. Vamos a preguntarle si el color es rojo, va a escribir algo. Y si no, no va a escribir algo. Entonces vamos a ver. Y el color, o sea, otra cosa interesante es que cuando nosotros vayamos a hacer referencia a alguna columna dentro de una tabla, la tenemos que llamar por nombre y apellido. ¿Qué es nombre y apellido? Producto es el nombre de la tabla y color, acá en corchete,
es el nombre de la columna de la tabla a la cual vamos a hacer referencia para algo. Y vamos a ver, si la columna color es igual a rojo, vamos a escribir algo súper sencillo. El color es rojo. Si no, coma, el color no es rojo. Y ahí tenemos, esta es una función, que es la función if, que tiene esta nomenclatura. Tiene que tener una condición antes del paréntesis, antes de la coma, perdón, luego de la coma, lo que debe pasar si se cumple esta condición, y luego de la segunda coma, lo que pasa si no se cumple esa condición. Presionamos un enter o este botón de check. ¿Qué va a pasar ahora? Power BI me va a crear una nueva columna, vean, en donde está haciendo un recorrido de cada uno de los elementos de cada una de las filas de la columna color. Y pregunta, ¿aquí este color es rojo? Sí, entonces escribo el color es rojo. Si no, escribo el color no es rojo. Súper sencillo este ejemplo, simplemente de forma demostrativa, pero esto nos abre la imaginación a que ya nosotros podemos crear columnas tanto como así como lo hacemos dentro del módulo de Power Query, también lo podemos hacer acá con DAX. La diferencia, existe una gran diferencia que cuando lo hacemos dentro del módulo de Power Query, eh, se hace al momento de leer los datos. Quiere decir que el reporte va a tardar un poco en leer los datos. Cuando lo hacemos acá, se está usando la memoria RAM de la máquina porque está haciendo el cálculo en vivo. Está gastando la memoria RAM de la máquina. Así que tenemos una máquina con poca memoria RAM, pues, y hacemos muchas columnas o tablas en DAX, pues podemos hacer que nuestro reporte no sea no tenga un muy buen performance, no tenga una buena rapidez. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en donde hacemos transformaciones. Entonces, si son transformaciones de datos, nuevas columnas, nuevas tablas, y las podemos hacer dentro del módulo de Power Query, mi recomendación es que se haga dentro del módulo de Power Query. Esa es la mejor forma de hacer las transformaciones. Si no queda otra forma, las hacemos acá, pero es como que la última opción. Quería como demostrarles que acá se puede crear columnas con muchísimas condicionales. Igual en la descripción del video les voy a colocar la documentación de todas las posibles fórmulas que existen. Como se pueden imaginar, existen fórmulas matemáticas, lógicas de texto para transformar datos, colocarlos en mayúsculas, minúsculas, sumar columnas, etcétera. Crear nuevas columnas, por ejemplo, miren, yo en el Excel creé, recuerden que nosotros en nuestra hoja de año solamente teníamos este texto. Yo agregué algunas fechas aleatorias porque quiero enseñarles algo también interesante. Yo puedo crear una nueva tabla desde cero utilizando DAX. Si yo presiono este botoncito de nueva tabla, yo podría venir y, por ejemplo, hay una fórmula que se usa bastante para crear las tablas de calendario. Es que yo voy a escribir, él me va a mostrar lo que se asemeja a lo que yo estoy escribiendo. E inclusive cuando yo selecciono una de estas, hago clic en la función de calendar, él me va a mostrar cómo se debe comprender esta función, cómo se usa y qué es lo que hace. Mira, este retorna una tabla con una columna entre todas las fechas, entre la fecha de inicio y la fecha de fin. Entonces, yo tengo varias fechas en la tabla de año. ¿Ok? Si mi fecha es la mínima, yo puedo utilizar otra función, que es el min, para conseguir el mínimo valor. Busco la columna fecha de la tabla año, entre paréntesis, coma,
y el máximo valor de la misma fecha. Cierro paréntesis. Súper cuidadoso con los paréntesis. Cada vez que un paréntesis se abre, se tiene que volver a cerrar. Si no, vamos a tener muchos dolores de cabeza. Mira lo que va a pasar. Se crea automáticamente. Tengo un problema con la palabra automáticamente. Siempre decimos automáticamente y al final las cosas no son tan automáticas. Eso es tema mío. Entonces acá miren, se creó una columna con desde el 1 de enero del 2017, que es la primera fecha que está en el Excel, 1 de enero del 2017, hasta el 1 de enero del 2020, que es la máxima fecha que yo escribí. 1 de enero del 2020, por si yo necesito el detalle de fechas. Inclusive yo puedo venir y jugar con esto para verla de forma más eficiente. Si yo no quiero ver este 0.00.00 que no lo necesito, clic acá en el formato, cuando selecciono la columna, muchos formatos para ver las fechas. Es por lo regular, como la vemos, con el formato, bueno, de este lado del mundo, día, mes, año. Para utilizarla como dimensión hacia nuestra tabla de hecho. Entonces crea una columna. Ven que también que hay iconos particulares. Cuando tengo una fecha, cuando es una fecha, aparece este icono. Y con columnas tengo un icono diferente. Vean aquí al lado derecho. Creo una columna con DAX. Cuando yo me coloco sobre el título de la columna, veo la fórmula que la constituyó. Y cuando quiero modificarla, pues no es más que venir acá a modificar la forma. Entonces puedo crear columnas, puedo crear tablas y obviamente puedo crear medidas. ¿Qué es una medida? Esto es una medida. Si yo quiero escribir una medida que me haga el cálculo, esta misma suma, pero con DAX de forma manual, lo puedo hacer también. Por ejemplo, tenemos acá arriba, vean que yo tengo aquí el botón de New Measure, nueva medida. Lo presiono, esa es una de las formas para hacerlo. Y pasa exactamente lo mismo que cuando creamos una nueva columna. Me va a aparecer acá arriba un cuadro para que yo pueda escribir mi medida. Del lado izquierdo voy a tener el nombre, debo escribir el nombre de mi medida y del lado derecho voy a tener la definición de mi medida. En este caso quiero hacer una suma. Hacer la función sum. ¿Qué voy a sumar? Bueno, voy a sumar la columna cantidad de la tabla ventas. Buscar de la tabla ventas. Escribiendo, él me va buscando lo que coincide. Y enter. Entonces, miren, se creó acá. Vean acá, se creó la columna, la medida total. Vean que tiene el icono de una calculadora. Y si yo la arrastro, me va a mostrar exactamente la misma información que está acá. Y la visualización, vamos a cambiar la visualización para que sea la misma. Exactamente la misma información. Si yo empiezo a jugar con mis filtros, me va a mostrar exactamente el mismo valor. Pero la gracia es que yo puedo jugar con ella. Aquí temas importantes. Cuando creamos columnas calculadas, que fue lo que creamos dentro de la tabla producto, esta de validación, la columna él va a ir fila por fila ejecutando la lógica que nosotros tengamos. Por lo tanto, esta columna tiene que vivir dentro de la tabla en la cual
tenga alguna lógica de que exista. Si estoy haciendo una condición sobre esta columna, ella tiene que vivir dentro, esta columna de validación tiene que vivir dentro de la tabla producto. En cambio, las medidas pueden vivir en cualquier tabla. Y miren que yo no la voy a ver. Yo se me voy a la tabla de año, solamente veo el ID de año y la fecha, pero no veo una columna aquí adicional que se llame total. ¿Por qué la veo? Porque no es una columna, es una medida. Esto tiene un cálculo matemático donde está sumando X valor. Está sumando todos los elementos de la tabla venta cantidad. Lógicamente vive dentro de esta tabla porque se creó automáticamente allí, pero yo puedo mover eso. Yo puedo decir que, bueno, ya no vas a estar allí, que yo tengo home table, sino vas a quedarte dentro de la tabla venta. Que me hace sentido, lógicamente, que estés dentro de la tabla venta y se va a mover mira, a la tabla venta. Eso no va a afectar en nada el valor que está aquí. Simplemente está ubicado aquí. ¿Qué me gusta hacer a mí? A mí me gusta crear una tabla en blanco en donde dejo todas mis medidas. Vamos a hacerlo. Voy a crearme una tabla en blanco, un blank query, como más ordenado. Ya que todas mis medidas, las llamo medidas, viven allí y así no me pierdo con los cálculos por todos lados. Si me creé, no hice nada más aparte de cargarlo. Sacar una nueva tabla que se va a llamar medidas. No tiene nada, mira aquí está. Y lo que acabo de crear, la voy a mover y la voy a dejar dentro de medidas. Y genial, acá quedó. Se crea una columna por defecto que se llama medidas. Si yo presiono los tres punticos, yo puedo tener varias opciones. Una puede ser ocultar. Yo puedo ocultar, por ejemplo, columnas que no quiero que nadie vea. Cualquier columna yo puedo venir y ocultarla. Tres punticos acá, ocultar una columna. Miren lo que pasó cuando yo oculté la columna que se creó por defecto y solamente quedó la medida, cambió el icono de la tabla. Ella identificó que solamente tiene medidas dentro de ella y se colocó este icono. Visualmente, simplemente una forma de trabajar. A mí me gusta crearlas de esa forma para no perder. No sé, yo puedo crear eh, medidas, puedo crear cálculos según mis necesidades. Ah, bueno, yo no quiero que esto sea una sumatoria, sino un conteo, por ejemplo. Cuenta cuántas ventas se hicieron. Sería la cantidad de filas que existen dentro de la tabla ventas cantidad. Él va a venir y bueno, existieron solamente 5 ventas. O consígueme cuál es el mínimo, la mínima venta que se realizó, por ejemplo. Yo puedo venir y modificar esto. Y al modificarla, pues se modifica, perdón, el gráfico o la visualización en donde se está utilizando. Y por supuesto, yo puedo venir y utilizar la medida en múltiples visualizaciones, no solamente acá. No, por ejemplo, yo podría venir y crearme una tabla nueva. Vamos a crearnos una tabla con el total de ventas por año, por ejemplo. Aplicarla de control C, control V. La convertimos en tabla. Y aparte nos llevamos el total. Colocamos aquí. Entonces, perfectamente yo puedo venir y utilizar cualquier medida dentro de una tabla donde exista cierta lógica de lo que los filtros que se estén usando, las dimensiones, me permitan segmentar la información. Entonces, ¿qué otra cosa yo puedo hacer con las medidas? Bueno, una de las funciones
más interesantes que existen es la del Calculate, por ejemplo. Yo puedo venir y modificar los filtros que se están aplicando sobre un cálculo. Por ejemplo, si yo vengo, filtro líquido, te va a mostrar solamente la cantidad de elementos que se vendieron de la categoría líquido, tanto en la medida que se crea de forma automática por Power BI como en la que yo acabo de crear. Entonces, si yo quiero modificar esto, yo quiero que Power BI en esta medida, que se va a llamar total líquido, puedo venir y cambiar el nombre de una medida sin problema. Voy a utilizar la función calculate, en donde me va a generar, me va a evaluar una función según el contexto que yo le diga. O sea, acá, por ejemplo, yo quiero que me calcules la sumatoria de ventas, pero solamente cuando la categoría sea igual a líquido. Enter. ¿Qué va a pasar? A primera vista no debería cambiar nada porque yo tengo acá seleccionado líquido. Entonces, estoy diciendo que este cálculo me haga, literalmente me haga lo que yo estoy haciendo de forma manual ahora. Que me calcule las ventas cuando yo filtro la categoría igual a líquido. Pero si yo desfiltro esto, la medida por defecto me muestra el total. Sin embargo, la fórmula en DAX que yo creé no se modificó. Inclusive si yo selecciono otro elemento de la categoría, no afecta la medida que yo manipulé, porque yo explícitamente le estoy diciendo que me muestre solamente cuando la categoría sea líquida. Si yo empiezo a filtrar por año, pues sí se va a ver afectada, porque yo estoy diciéndole que lo afecte solamente la categoría. Así que eso es una abrebocas. Existen N cantidad de formas de utilizar las fórmulas. Todo va a depender de nuestra necesidad, de lo que estemos haciendo nosotros. Así que ya vamos a estar haciendo algunos ejercicios y continuando. Ahora quiero saltar. Tenemos una noción básica de lo que hace Power BI. Sabemos cargar datos, hacer transformaciones simples, hacer medidas, crear visualizaciones, arrastrar y soltar. Pero existe un mundo más allá, es el servicio. ¿Cómo se consume esto? ¿Qué pasa cuando un reporte ya está listo? ¿Cómo se lo comparto a las otras personas? A eso es el servicio de Power BI. Entonces ya vamos a empezar a meternos un poquito con lo que es el servicio, cómo programar para que un reporte se me actualice solo, etcétera. Y al finalizar todo esto, ahí vemos qué podemos hacer. Si nos ponemos a hacer ejercicios particulares con necesidades puntuales, o empezamos a combinarlas con otros elementos del mundo de Microsoft, con un Azure Data Factory, cómo sacar información desde un Data Lake con Power BI, hacer todo este ciclo de vida. Entonces ahí vamos a ir evolucionando para ya empezar a jugar con otras herramientas. Pero ya lo que se nos viene es el servicio y ver cómo empezar a compartir un reporte que ya esté listo. Una vez más, por favor, indíquenos cómo quieren seguir, qué quieren seguir aprendiendo, que nosotros estamos totalmente dispuestos a seguir apoyándolos en su crecimiento. Nos vemos, un abrazo para todas y todas y que estén de lo mejor. Excelente semana.